Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús habla con una mujer samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber?». Jesús contestó: «Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva». «Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde», le dijo ella, «y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?». Jesús contestó: «Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna». «Por favor, Señor», le dijo la mujer, «deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Ve y trae a tu esposo». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Es cierto», dijo Jesús, «no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad». «Señor», dijo la mujer, «seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados?». Jesús le contestó: «Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer dijo: «Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas». Entonces Jesús le dijo: «Yo soy el Mesías». Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: «¿Qué quieres de ella?», o «¿Por qué le hablas?». La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías?». Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús: «Rabí, come algo». Jesús les respondió: «Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen». «¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?», se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: «Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios
quien me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo les envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían entrado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que Él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Explicación de los versículos 4, 7, 9, 16, 20 y 24 de la Biblia de Estudio Nueva Traducción Viviente. Para ir de Judea a Galilea, había que pasar por un territorio llamado Samaria. La mayoría de los judíos hacían todo lo posible por no pasar por Samaria. La razón deriva de su historia. Después del reinado de Salomón, Israel fue dividido en 2 reinos, Judá en el sur e Israel en el norte. Muchos años después, el reino del norte, cuya capital era Samaria, fue conquistado por los asirios. Estos desterraron a muchos de los israelitas de Asiria y los reemplazaron con extranjeros para que se establecieran allí y mantuvieran la paz. Entonces los israelitas que quedaron atrás se mezclaron con los extranjeros que llegaron. Los israelitas del reino del sur despreciaban a sus compatriotas de matrimonios mixtos porque habían traicionado su herencia y su pueblo, y consideraban impuros a sus descendientes, los samaritanos. Los samaritanos habían establecido un lugar de adoración en el monte Gerizim, como lugar alternativo al templo de Jerusalén. Pero este había sido destruido 150 años antes del tiempo de Jesús. Aunque la animosidad entre los judíos y los samaritanos existía desde hacía mucho tiempo, Jesús no se restringió por ella. La ruta a través de Samaria era la más corta y esa fue la que tomó. Esta mujer era una samaritana despreciada, conocida por sus pecados y estaba en un lugar público. Ningún judío respetable hablaría con una mujer bajo esas circunstancias,
pero Jesús lo hizo. La buena noticia es para todos. No importa la raza, posición social o reputación, debemos estar preparados para proclamar la buena noticia a cualquier hora y en cualquier lugar. Jesús rompía todas las barreras a fin de proclamar la buena noticia y nosotros, sus seguidores, debemos hacer lo mismo. Cuando la mujer se dio cuenta de que Jesús sabía todo acerca de ella, enseguida cambió de tema. A menudo, cuando una conversación toca un tema sensible, la gente se siente incómoda y procura hablar de otra cosa. Si eso sucede cuando hablamos de Cristo, con sabiduría deberíamos encaminar la conversación de nuevo hacia Él. Su presencia ilumina el pecado y por eso se incomoda a la gente. Pero debemos recordar que solamente por medio de Cristo es que pueden recibir el perdón de sus pecados y una vida nueva. La mujer tocó un tema teológico popular. ¿Cuál es el lugar correcto para adorar a Dios? Sin embargo, su propósito era enmarañar la conversación para alejar a Jesús de su necesidad más profunda. Entonces Jesús respondió a su pregunta con un asunto más importante. El lugar de la adoración no es lo principal, sino la actitud de los adoradores.